Procederemos de esta manera, estudiantes, a dar revisión a los elementos del contrato de suministro internacional. Se debe entonces recordar que la contratación internacional en términos generales se ha venido desarrollando con mayor frecuencia, ello debido a la incidencia del impacto de las tecnologías de la información, como son redes sociales, relaciones comerciales a través de plataformas digitales, que ha generado, podríamos señalar, una mejor forma de comprender y analizar el movimiento de la economía y con ello la importancia que recobra el conocimiento de los mercados y de la oferta y de la demanda de los productos y de los servicios. Por lo tanto, en el contrato de suministro se destaca también la importancia de llegar a abrir nuevos negocios jurídicos a fin de buscar que se proyecte el crecimiento de las empresas gracias a factores como son la competitividad, la innovación, la productividad y en este sentido se debe mencionar que efectivamente de conformidad con lo citado en el artículo 1495 del Código Civil, a través del cual se define el contrato como un acto jurídico en el que se constituye obligaciones de dar, hacer o no hacer, se deben identificar bajo los presupuestos jurídicos de este mismo compendio normativo dos presupuestos contractuales a saber, y en ello entonces vamos a revisar el artículo 1602 del Código Civil, que establece, recordemos que los contratos son leyes para las partes, que todo contrato celebrado legalmente es ley para las partes y que no puede ser invalidado sino por el consentimiento mutuo o por las causas legales. Asimismo, revisen el 1603 que nos habla acerca de la ejecución de buena fe contractual y señala que los contratos deben ejecutarse de buena fe y que por consiguiente obligan no solo a aquellos en que se expresa, sino a todas las cosas que marca precisamente la naturaleza de la obligación por pertenecerle efectivamente a ella por ser una obligación de la naturaleza. Entonces, este artículo 1602 y 1603, que son principios vértices de la contratación civil, nos permiten sacar la conclusión, inferir que en materia contractual efectivamente todo aquello está estipulado en el acuerdo de voluntades que expresan las partes, ¿cierto? Que celebran el contrato y que tienen un vínculo obligacional entre sí. A través de ese concurso de voluntades se da el origen de la relación contractual o de la relación comercial obligacional, y ello, pues en nuestro caso, el contrato de suministro da origen a un contrato de suministro. Pues cuando se hace énfasis en un contrato internacional, se hace indispensable enfatizar que se deriva de una relación jurídica que es de trascendencia internacional, donde se comercializan bienes y servicios, pero que efectivamente se encuentran conectadas estas relaciones de contratación internacional con más de un ordenamiento jurídico. Entonces, tenemos como ejemplo que el país, que el contrato se vaya a firmar en un país diferente, ¿cierto? El ejemplo de la nacionalidad, del domicilio, de la residencia habitual en un país extranjero, de cualquiera de las partes contratantes. Entonces, allí podemos hablar de un contrato internacional. Bajo esto, bajo este presupuesto, entonces se genera o se define la importancia del contrato internacional. Ello es porque el contrato internacional permite de alguna manera expandir, ¿cierto? El comercio interno al fin de buscar mejores alternativas de negociación y para eso pues es la contratación internacional. En este caso, para eso estamos viendo los principios UNIDROIT, ¿cierto? Que flexibilizan la contratación, como ya lo hemos visto, y en todo caso, estos contratos internacionales lo que buscan es favorecer el crecimiento de la empresa, podemos señalar el término sustentabilidad en el tiempo y por ende la consecuencia necesaria es que representan una ampliación en el mercado y en el crecimiento económico. Teniendo presente, eh, se busca también en estos contratos que los en Colombia que se puedan establecer las diferencias, se puedan delimitar, solucionar
resolver los conflictos en materia de contratación internacional con la ley de arbitraje y con los fallos proferidos en equidad que se llaman laudos arbitrales. Entonces, el tribunal arbitral, en caso de controversias en estos contratos, decide de conformidad con las normas de derecho elegidas por las partes, la indicación o el ordenamiento jurídico en el estado referido y el derecho sustantivo del estado, y a menos pues que haya un conflicto de leyes efectivamente en el contrato. Así las cosas, y dando aplicación a esto que señalamos en el contrato internacional de suministro, debe quedar efectivamente configurada una cláusula en la cual se señale que en virtud de las controversias contractuales entre las partes, cómo se va a resolver y ante qué entidad arbitral se va a resolver para que el árbitro o el tribunal de arbitramiento conozca de dichas controversias. Cuando no se establece en este contrato el arbitraje como un mecanismo que permita dirimir las controversias entre las partes, se debe recordar lo que establece el artículo 869 en relación con la ejecución de los contratos celebrados en el exterior y su cumplimiento en Colombia, que señala que la ejecución de los contratos celebrados en el exterior que deban cumplirse en el país se regirán por la ley colombiana, ¿cierto? En el artículo, recuerdo, 869. Si bien la mayoría de la contratación internacional y los casos de suministro no se escapa a ello, las partes suelen pactar arbitraje como cláusula compromisoria. En ocasiones refieren solucionar sus controversias en sede judicial. Por eso también es importante que el ordenamiento jurídico colombiano, el nuestro, logre una mayor coherencia, tal vez lo decimos respetuosamente, con las tendencias mercantiles globales, con la contratación internacional y con el avance de los contratos atípicos, ¿cierto? Para efectivamente que los contratos en el exterior se puedan regular por la ejecución de las normas de su país, ¿sí? También, pues, no se puede dejar de lado que existen dos alternativas que permiten lograr un acercamiento entre las partes de un contrato y que como mecanismos alternativos de solución de conflictos, que ya los conocemos, podrán ayudar a dirimir las controversias que se presentan. En este orden de ideas se está haciendo referencia a la conciliación, mecanismos, y a la mediación que sirven para lograr pues un diálogo, y que normalmente estas dos formas más utilizadas de solución de conflictos en el comercio internacional son la resolución de vía jurisdiccional y el recurso de arbitraje comercial internacional. En la contratación internacional, realmente los mecanismos de cláusula compromisoria que se utilizan son la resolución por vía judicial, ¿cierto? Y el recurso del arbitraje internacional, ¿cierto? Entonces, sin embargo, debe tenerse en cuenta que para nuestro caso colombiano, la ley aplicable en materia de contratación internacional, de conformidad con el artículo que ya habíamos precisado, 869 del Código del Comercio, es el principio de derecho interno. Sin embargo, el Comité Interamericano de la OEA en el 2019, a través de la Guía sobre el Derecho Aplicable a los Contratos Comerciales Internacionales, Guía de las Américas, señaló allí, recuerden que las partes tienen libertad de elegir el derecho extranjero en relación a su negocio contractual, siempre que esto no sea contrario al orden público nacional, ¿cierto? Y esto lo vimos en los principios UNIDROIT que hemos visto nosotros. En caso que ya hemos visto también como el exequatur, las interpretaciones han sido un tanto más flexibles y los tribunales han llegado a concluir que las normas de conflicto de las leyes no son pautas obligatoriamente vinculantes. Entonces, la guía que hemos señalado, la guía de la OEA del 2019, se menciona que contiene algunas recomendaciones a los estados en materia de contratación internacional, ¿cierto?
que precisan efectivamente lo siguiente. Y son justamente adaptar un concepto amplio de la internacionalidad dentro del contrato y que sea posible que un contrato internacional, por voluntad de las partes, se dé y prevalezca siempre y cuando prevalezca el orden público interno, si no hay otro elemento internacional. No establecer también, otro sería no establecer requisito de forma para la validez del acuerdo, permitir que la selección del derecho aplicable se pueda modificar en cualquier momento por convenio de las partes, admitir de una u otra manera el fraccionamiento del derecho aplicable, entre otras. Finalmente, creo que es indispensable manifestar que cuando el contrato internacional de suministro que estamos viendo y con lo que es en relación a la ley aplicable, se consideran importantes el principio de territorialidad de la ley, que nosotros ya vimos en el material de consulta, la autonomía privada de las partes, la autonomía de la voluntad, la autonomía negocial, el principio de la buena fe y la misma costumbre mercantil. Todos esos elementos como unos presupuestos jurídicos efectivamente fundamentales que deben ser considerados al momento de configurar la relación comercial dentro del contrato de suministro. Y para ello entonces hablamos de elementos básicos del contrato de suministro.